David, no te preocupes todavía por la imagen que todavía no he empezado pues a hacer nada. Es eso. ¿Qué han visto en el curso? ¿Qué temas? Listo. Bueno, en este caso el taller va a centrarse en campo gravitacional para que adelantemos un segundito y entendamos pues el concepto bien. El concepto de campo al principio puede ser un poco enredado, pero voy a intentar que se entienda mediante un ejemplo. Ya todos pueden ver en este momento la imagen, ¿cierto? A ver. em, Chat. Bueno, entonces, un campo escalar es digamos, eh, un concepto muy abstracto, pero puede entenderse en términos de un campo vectorial. No nos centremos todavía en formalismos y entendamos el ejemplo de lo que es un campo escalar mediante la temperatura. Supongamos, bueno, o todo el mundo sabe, o la mayoría de las personas saben, que los árboles son em, como una especie son sistemas que permiten refrigerar su entorno. La zona que está en la sombra del árbol normalmente tiene una temperatura inferior que el entorno. En la imagen lo que se ve es que los rayos con amarillo van a simbolizar la temperatura más alta de ese entorno y la sombra, estas rayas acá, van a simbolizar una temperatura más baja, como puede observarse. ¿Qué pasa? Si yo tengo que en este lado es mucho más caliente que en este lado, entonces yo de alguna manera eh, estoy diciendo que existe una intensidad en cada uno de esos de los puntos que están en ese espacio que yo considero. Entonces, supongamos que esta temperatura es esta temperatura, donde el punto más oscuro es el punto más caliente que hay y los alrededores son los puntos más fríos que hay. Las flechas lo que me dicen es que el calor va a incrementar hacia estos puntos. Resulta que las flechas que vemos aquí no son más que lo que se llama un campo vectorial. Un campo vectorial es precisamente ese concepto de campo que hay, donde las flechas o los vectores que me asocian el campo escalar van a simbolizarme la dirección de más cambio en el campo escalar. O sea, en este punto estamos viendo que hay mucha concentración de flechas hacia este lado, lo que significa que hacia este lado es mucho más caluroso, mi- mientras que por aquí no es tan caluroso. En este lado, esta parte está mucho más oscurita que esta parte, lo que significa es que el cambio se está dando hacia este lado. Entonces, el campo puede entenderse en términos de ese cambio que hay, de esa variable que yo mido, sea la temperatura o sea otra variable física que hay. ¿Por qué les digo ese concepto? Ese concepto es muy importante debido a que va a abstraerse la idea de que nosotros en el espacio que vamos a considerar vamos a tener cargas. Las cargas van a perturbar ese espacio de tal manera de que se va a
formar como una especie de perturbación en todo ese espacio, donde en las zonas que están más cercanas a esas cargas van a verse más perturbadas con una fuerza mucho mayor. Y todas las fuerzas que hay y todo eso yo lo estudio es en términos de campos vectoriales. Entonces, vamos a decir que el campo es una derivada. ¿Y por qué una derivada? Si observan bien, aquí las flechas se dirigen hacia el lugar de más cambio. Pues precisamente, si recuerdan toda la teoría de máximos y mínimos de cálculo 1, acuérdense que para hallar los máximos y los mínimos, uno lo que hacía era la derivada. Sin embargo, aquí solo existe una derivada en una dirección. Cuando yo tengo un espacio de dimensión X, Y y Z, entonces yo voy a tener unas derivadas en X, derivadas en Y y derivadas en Z. Lo que me hace el gradiente es recogerme toda esa información para yo caracterizar esa perturbación que me ocasiona esa carga. Em, a ver, muchachos, que estoy como un poquito perdido. Listo. ¿Entendieron más o menos cuál es el concepto o muy enredado todavía? Listo. Em, bueno, una vez que entendamos pues que más o menos qué es el campo, pues el campo va a asociarse con la fuerza. Resulta que la fuerza efectivamente es la masa por la aceleración. Y la fuerza a su vez, ¿qué es? La fuerza es igual a la masa que va a sufrir la perturbación por el campo en el que se encuentra. Eso es lo que se denomina como fuerza gravitacional. ¿Qué pasa? Este campo va a tener una expresión. Resulta que Newton encontró que el campo es igual a una constante por la multiplicación de la masa que ocasiona ese campo dividido la distancia al cuadrado que tiene con la carga que siente ese campo en una dirección que es radial. ¿Qué significa la dirección radial? Ahora sí vamos a ilustrar el concepto acá. Vamos a ilustrarlo acá. Eh, Resulta que normalmente yo voy a obtener un conjunto de cargas en el espacio. Supongamos que mi referencia está aquí. Supongamos que esta es mi referencia XY. Esta carga va a estar a una distancia R1 y esta masa está a una distancia R2. Resulta que lo que me dice Newton es que ese campo que se ocasiona no es más que la masa que va a ocasionar ese campo dividido la distancia al cuadrado por una constante por un vector que es radial. ¿Este vector qué es? Es el vector que va a separar estas cargas. Entonces yo tengo este vector radial normal. El vector radial es un vector que va a pasar por el centro de masa de cada una de las masas. Resulta también que como estamos considerando el campo en el espacio, ¿qué es? El campo es el campo que me ocasiona esta masa,
Supongamos que esta es una masa M1 y supongamos que esta es una masa M2. Entonces, el campo de la masa M1 pues es la constante por la masa M1 dividido la distancia al cuadrado, que en este punto es una distancia que la vamos a llamar R. Llamémosla R. Denme un segundo acá. Ya. Una distancia que la vamos a llamar R, que va a separar a las dos cargas. Entonces, R al cuadrado en dirección radial. Cuando yo tengo un sistema de referencia, yo tengo que descomponer estos vectores en términos de la referencia. Entonces, yo sé que R, ¿qué es? R es este vector que va hacia este lado. Yo tengo un vector R1 y tengo un vector R2. R1 y R2. Entonces, este vector acá más este vector acá me da este vector R. Entonces, R no es más que este vector que es menos R1 más R2. ¿Qué pasa? Mi sistema coordenado está en términos de coordenadas cartesianas, o sea, coordenadas XY, menos R1 que es, menos, bueno, o R1. R1 yo lo voy a descomponer en la componente en X de ese vector R1 con respecto a mi sistema coordenado. Entonces, yo tengo aquí un ángulo, entonces sería este lado, esto va a ser un ángulo teta, entonces sería R1 coseno de teta en I más R1 seno de teta en J. Y asimismo lo hago con R2 y voy a obtener una expresión para el campo. Recuerden lo que les dije, la fuerza que es. Si yo voy a medir la fuerza sobre esta partícula, entonces la masa que va a sentir la fuerza es esta masa 2 que yo considero acá. Y el campo de la masa M1 no es más que M1 dividido R al cuadrado, que R al cuadrado yo puedo encontrarla en términos de estos dos vectores y más aproximadamente en términos de sus coordenadas cartesianas en dirección radial. Si yo, si yo ya tengo este vector acá, R, yo sé que R normalizado es el vector que yo tengo dividido su magnitud. Este es el concepto que hay. Sin embargo, voy a clarificarlo un poco con un ejemplo. Hasta el momento vamos bien. Chat. Vamos bien. Listo. Entonces, eh, el ejemplo es el siguiente. A ver, yo les comparto. eh, Stop share. Voy a compartirles un ejercicio. Este ejercicio. A ver, este ejercicio. Este ejercicio. Pueden observar el ejercicio. Si lo observan. En este momento no. Listo, dame. Sí, es que lo dejé de compartir para ver si me contestaban. Gracias, hombre. Mira, entonces el ejercicio es el siguiente. Yo tengo cuatro masas de la misma magnitud. Cada masa, masa M, por así.
decirlo. Y cada masa está separada por una distancia L. La cuestión es que lo que me piden es encontrar la fuerza gravitacional en el origen. Entonces, como me piden encontrar la fuerza en el origen, lo que yo hago es definir mi sistema de coordenadas. El origen efectivamente está en esta masa, entonces yo voy a considerar cada una de estas masas, definiendo mi sistema coordenado. Empecemos con esta masa. La fuerza entre estas dos masas. La fuerza entre estas dos masas es efectivamente la multiplicación de las masas por la constante dividido la distancia que las separan. Recuerden que la distancia es este cuadrado de L por L. ¿Y en qué dirección está? Está en dirección Y. Ahora, resulta que la fuerza que se considera, o para ser más claros, el signo que se va a considerar de la fuerza es el vector que resulta de mi sistema coordenado hacia la masa que yo analizo. Si ustedes observan bien, pueden observar que el campo de esta masa es el siguiente. El de la masa número 3 es la constante por la masa número 3 dividido la distancia que lo separa, que es L cuadrado, en dirección menos Y unitario. ¿Qué pasa? Es menos Y debido a que yo considero que este es mi sistema de referencia y todo lo demás es hacia lo que apunto. En este caso, hacia lo que apunto es hacia acá. Sin embargo, aquí el vector se vuelve más debido a que el sistema coordenado yo lo defino acá. Entonces ya la fuerza que me ejerce es hacia este lado. Espero que con eso sí haya quedado pues como claro cuál es la convención de signos que se toma. ¿Qué pasa? Ahora voy a considerar la interacción entre esta masa y esta masa. Como les dije, efectivamente la fuerza es de carácter radial. Lo que significa es que va a pasar por el centro de masa de cada una de las masas que hay. Entonces, efectivamente, si yo hago un pitagorazo, yo me encuentro con que la hipotenusa no es más que la raíz cuadrada de el cateto de este lado y del cateto de este lado al cuadrado. Lo que me resulta es que me va a quedar la magnitud de L por raíz de 2, que es lo que mide esta distancia, al cuadrado por la expresión de la fuerza. Ahora, ¿qué sucede? En este caso, la fuerza es de carácter radial y yo tengo que descomponerla en términos de mi sistema coordenado. Mi sistema coordenado, recuerden que es un sistema cartesiano, es un sistema XY. Entonces, este vector de acá, yo lo descompongo. ¿Cómo me queda? Me queda coseno de 45 en Y más seno de 45 en J. Si ustedes recuerdan, aquí hay un vector normal cuya magnitud es 1, que sería este vector radial. Voy a dibujarlo en Paint mejor. Hay un vector radial en este lado, unitario. ¿Cómo lo descompongo yo? Yo lo descompongo en términos de los ángulos. El coseno en Y más el seno en J. Y si ustedes ven, la magnitud del vector es 1, lo que me cumple con que efectivamente es un vector unitario.
Ya con eso entonces, a ver, ya con eso, eh, entonces ya han aprendido, digamos que lo básico que hay de la fuerza gravitacional. Ese concepto de qué es el campo y qué es la fuerza y cómo se evalúa es muy importante. No porque se apliquen esos conceptos con referencia a las masas discretas, sino que se aplican a las distribuciones de masa. ¿Qué sucede entonces? Supongamos que yo tengo este ejercicio ya. Yo tengo el ejercicio y me piden buscar cuál es la expresión para el campo de un anillo en un punto P. Entonces, lo primero que defino yo es mi sistema coordenado. ¿Cuál es mi sistema coordenado y qué voy a considerar? Entonces, efectivamente, yo voy a decir que el anillo está en un plano XY y que efectivamente este punto P que pasa por el centro voy a considerarlo como mi eje Z y efectivamente son ejes que van a ser ortogonales entre sí. Ahora, ¿qué sucede? Si recuerdan, la expresión del campo no es más que una constante por eh, la masa que ocasiona, que en este caso es la masa del disco, dividido la distancia al cuadrado, a ver, distancia al cuadrado por un vector que es radial. Ahora, cuando yo voy a considerar distribuciones de masas continuas, resulta que eso no es tan cierto. Resulta que yo lo que voy a considerar son diferenciales de masas. Muchos diferenciales de masas van a formarme la distribución del anillo que tengo yo. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Pasémonos para eh, la pantalla. Eh, disculpen, no había visto el chat. ¿Ese no qué es? ¿No entendieron o algún otro no? Ese no es cuando usted preguntó que si se veía el ejercicio. Ah, Respondimos que no se veía, pero ya, no hace rato. listo, no, entonces vamos bueno, igual, consideremos entonces este ejercicio que es el que no se veía. Entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, cuál es la No, fuerza, ese profe, sí, pero, o sea, si ese ejercicio sí lo vimos. el que no dieron fue cuál, ok. No, sino que usted preguntó que si se veía la pantalla y nosotros dijimos que no, pero usted lo arregló y ahí sí pudimos ver. Ah, bueno, listo. O sea, sí lo Entonces, vimos. listo, ya entendí. Entonces, eh, un anillo, a ver, veamos esto acá. Un anillo no es más que un conjunto de masas que se unen entre sí. ¿Qué pasa? Todo el anillo va a tener una masa m. El conjunto de masas yo lo puedo ver como una masa de m. ¿Qué sucede? Mi sistema de coordenadas es el siguiente. A ver, dibujemos esto lo más recto posible. Y aquí. Yo tengo una masa de m acá. Tengo un eje X, tengo un eje Y, que es la referencia que yo escogí, y tengo un eje Z. Esa masa de M va a estar a un ángulo teta. ¿Qué sucede?
que efectivamente esta masa de M va a ejercerme sobre este puntico acá un diferencial de campo. Entonces, el campo yo puedo entenderlo como si yo viera la fuerza en ese punto y dividiera por la masa de este puntico aquí. Entonces, ¿la fuerza qué era? La fuerza era una constante por la multiplicación entre las masas dividido el vector que los separa, su dirección radial y lo voy a dividir por la masita. ¿Qué me queda? Me queda la constante por la masa que ocasiona dividido r al cuadrado en dirección radial. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo esta masa de m, lo que me ocasiona es un campo diferencial, un campo que es pequeñito, que es igual a la constante por la masa que lo ocasiona, que es una masa diferencial, dividido la distancia que los separa. Ahora, ¿cuál es la distancia que los separa? Es efectivamente esta distancia acá. Observémoslo acá. Esto es el radio. Entonces, yo tengo el radio aquí. Yo tengo que el punto P está a una distancia Z. El punto P es este punto acá. Llamémoslo punto P. Punto P. Aquí es donde se ubica mi diferencial de masa. Y si recuerdan, el vector de la expresión es un vector radial que pasa por el centro de masa de cada una de las masas. Entonces, esta distancia es la que yo voy a considerar. La que me pasa por el centro de masa del diferencial y por el centro de masa de la partícula ficticia de ese punto P. Entonces, r al cuadrado en dirección radial. ¿Qué sucede? Lo de siempre. Denme un segundito acá. Ya. Va a suceder que yo tengo que descomponer este vector y esta expresión en términos de mi sistema coordenado. Entonces, ¿el vector r qué es? El vector r no es más que el vector z menos el vector r. ¿Sí lo ven? Final menos inicial. Exactamente, Pues, sí. Este vector acá. Pero el vector que yo considero acá es un vector que sale. Entonces, cuando yo considero el que entra, entonces es el signo menos. ¿Sí lo ven? ujú. Listo. Entonces, la magnitud de R no es más que la raíz cuadrada de z al cuadrado más R al cuadrado. Un pitagorazo. Ahora, ¿cuánto vale R unitario? R unitario sería Z en K menos R dividido R. Y R es, a ver, eh, y R es, ponemos acá, la raíz cuadrada, a ver, esto me va a matar, hombre. Y R es la raíz cuadrada de z al cuadrado más R al cuadrado. Ahora,
El radio yo lo conozco, sin embargo, este vector, esto es un vector, yo lo tengo que descomponer a su vez en términos de cosas que yo conozco. ¿Qué pasa? ¿R qué es? R es R coseno de teta en I más R seno de teta en J. Y finalmente ese vector R unitario me queda como Z en K más R que va a multiplicar a coseno de teta en I más R seno de teta en J dividido la raíz cuadrada de Z al cuadrado más R al cuadrado. Consignemos esto de una manera más organizada de la siguiente manera. Borremos acá un segundo y anotemos esa expresión que acabamos de escribir. R es igual a Z en K menos R coseno de teta en I menos R seno de teta en J que multiplica R unitario a 1 sobre la raíz de Z al cuadrado más R al cuadrado. Ahora, ¿qué nos interesa de todo esto? Nos interesa saber cuál es la expresión del campo. Entonces, el campo de G ya me va a quedar en términos de algo que yo conozco, que es K de M, R unitario que ya lo descompuse, que me va a quedar toda esa expresión, todavía no la anotemos, y R al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Esta distancia entre estos dos es constante. Si ustedes observan, Z al cuadrado es una distancia que no cambia y R al cuadrado me corresponde al radio. Esto es el radio. Entonces, eso va a ser una distancia constante. Y eso me va a servir para hacer una simplificación. Y es la siguiente. Todavía no la hagamos. Miremos entonces qué es dm. Resulta que para integrar, para hacer la sumatoria de cada uno de los diferenciales, yo tengo que descomponer a dm en términos de cosas que son conocidas. Resulta que la masa va a ser igual a una densidad que va a estar en términos de eh, masa sobre volumen, área o longitud por el volumen, área o longitud que yo considere. En este caso, un anillo solo va a tener longitud y va a tener una expresión para esa longitud. ¿Qué significa? Si yo tengo una masa diferencial, esta densidad va a ser la misma y la longitud va a ser una longitud de arco, que sería esta longitud que se ejercería acá. A ver, hagámoslo en términos de esto, un ángulo teta. Si ustedes recuerdan de álgebra, el arco es igual al radio por el ángulo. Si yo tengo una longitud diferencial, entonces el radio no me cambia. Lo que me cambia es el ángulo que yo considero. Dicho esto, el diferencial de masa es igual a esa densidad que hay por el radio por ese diferencial de ángulo que hay. ¿Qué sucede?
que la expresión de campo me va a quedar como sigue. Me va a quedar de la siguiente manera. Borremos acá. Borremos acá. De G me va a quedar la constante por el diferencial de masa, que es sigma por R por d teta. Recuerden que esto es lo que se llama diferencial de arco y que el arco es igual al radio por el ángulo que yo analizo. Dividir la distancia de el diferencial de masa hacia el punto por el vector que considero, el vector unitario, que es igual a z en k menos r coseno de teta en i menos r seno de teta en j dividido la raíz cuadrada de z al cuadrado más r cuadrado. Ya tengo una expresión de carácter vectorial. Entonces, yo puedo descomponer cada una de estas expresiones en términos de un campo en X, un campo en Y y un campo en Z. Si yo analizo el campo en X, es aquel que va en dirección Y. Me quedaría entonces como K sigma R de teta dividido la raíz cuadrada de z al cuadrado más r al cuadrado menos r coseno de teta. Esto va al cuadrado y aquí me va a quedar otro z al cuadrado más r al cuadrado. Esto me proviene, acuérdense, del vector unitario que descubrimos que era esta expresión. Ahora, para yo saber cuál es todo el campo, yo voy a integrar sobre la variable de teta desde 0 grados hasta el ángulo que yo considere. En este caso, si ustedes observan, K es constante, sigma es constante, R es constante. Aquí este es R minúscula, disculpen. R es constante, que va a multiplicar a menos R, que esto es constante, coseno de teta, que no es constante, debido a que es lo que varía, sobre la raíz de z al cuadrado más r cuadrado al cubo. Como les dije, todo esto es constante. Entonces, todo se va a resumir en términos de la integral de coseno de teta, que es igual a menos seno de teta. Seno de teta deriva como coseno, sí. Esto me va a quedar seno de teta entre 0 y alfa, que me va a quedar como seno de alfa. ¿Qué sucede? Esto es para el caso de la expresión en X. Si yo considerara todo el anillo, efectivamente la integral va desde 0 grados hasta 2pi. Y seno de 2pi es igual a 0. Entonces significa que no hay magnitud o no contribuye el eje X para nada debido a la simetría del sistema. ¿Qué significa la simetría? Cuando los objetos son altamente simétricos, yo puedo hacer simplificaciones de este tipo.
Yo voy a obtener que mi objeto es de este tipo. Consideremos mejor hacia este lado. Este diferencial va a contribuir un campo hacia este lado de esta manera. Este es mi eje Z. Y un diferencial que sea a 180 grados de ese ángulo va a contribuir hacia este lado este vectorcito. Si ustedes observan, esto es igual a esta contribución y esta contribución para este vector y esta contribución y esta contribución para este vector. ¿Qué sucede? Esta contribución y esta contribución van a cancelarse y solo se me va a reforzar la contribución que queda hacia el eje Z. ¿Qué significa? Que por la simetría del sistema que hay, no hay un campo que vaya en sentido de X y en sentido de Y. El campo es netamente hacia el eje Z. ¿Entendieron esa parte? Eso es. ¿Entendieron? Listo. ¿Qué sucede? Que esta técnica no aplica para objetos que no son simétricos. Entonces, si les ponen a hallar, por ejemplo, el campo de un cuarto de anillo, es muy posible que haya campo en el eje X y en el eje Y. Recuerden, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que para que se eviten esa expresión tan grande que hay de G que me involucra a la componente en I, la componente en J y la componente en K, y lo separen y realicen cada una de las integrales por separado para que sea mucho más organizado y puedan entender mucho más fácil. Entonces, igualmente ustedes pueden comprobar que la integral en el eje Y es igual a cero. Esa integral está en términos de un seno de teta, entonces todo se me reduce en términos de seno de teta por de teta entre 0 y alfa. Si, si yo considero todo el anillo, este alfa es igual a 2pi. Y esto me va a integrar como menos coseno entre 0 y 2pi. ¿Qué pasa? El coseno en 0 y 2pi va a tener el mismo valor. Entonces, me va a quedar esto en términos de 1 menos 1, que es igual a 0. Sin embargo, solo existe campo en el eje Z. El campo en el eje Z es de la siguiente manera. Ay, no sabía que se podía hacer esto. Eso Eh, que le dio cero es de un anillo completo. sí, si no, Listo, sería hasta alfa. listo, listo. Listo, hombre. Voy a agarrar acá un segundito. Y realicemos entonces la integral en el eje Z. En el eje Z, esa integral, si no estoy mal, queda como sigue. Me va a quedar aquí un acá. eh, Queda un R, queda un sigma, queda un de teta, queda un R cuadrado más Z al cuadrado. Y queda un Z y esto queda al cubo. Y eso sería en dirección K. ¿Qué sucede?
Cuando yo integro, me sale R, me sale sigma, me sale R al cuadrado más Z al cuadrado. A ver, esto acá que me dio. R al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Y me queda la integral de teta. Aquí me queda un Z. Y esto me va a integrar desde 0 hasta 2pi. Alfa igual a 2pi. ¿Qué pasa? Esta integral efectivamente me va a dar 2pi por r por sigma por z dividido r al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Ahora, ¿la masa qué es? La masa es sigma por la longitud de arco. Por eso, sigma por r por teta. Si yo considero todo el ángulo, entonces esto va a quedar como sigma 2pi por r. ¿Qué tengo aquí? Tengo la masa. Entonces me queda aquí la masa por la distancia dividido r al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Ahora, eh, el campo de un anillo es el campo más fácil que hay. Se preguntarán, ¿por qué fue tan complicado? Lo compliqué debido a que lo que va a complicarles a ustedes la vida muchas veces en los exámenes es el ángulo. Muchas veces no está esa simetría en el problema. Entonces, muchas veces no se puede hacer el machetazo de despreciar cuál es la contribución del campo en el eje Y y cuál es la contribución del campo en el eje Z. ¿Listo? ¿Entendieron hasta ahí todo? ¿Alguna duda? Muchachos, No, profe. O sea, yo creo listo. que entendí, lo que entendí fue que no siempre vamos a tener esa simetría y vamos a tener problemas con los ángulos. Exacto. Y no siempre, es que, a ver, muchas veces en los ejemplos que les van a dar en clase, es muy posible que les den el anillo, que les den el de la esfera. Y no les hacen como ver que muchas veces no está la consideración de la simetría alta, que muchas veces hay que considerar cuáles son los efectos de los ejes, de los vectores que van hacia el eje X, hacia el eje Y o hacia cualquier sistema coordenado que se considere. ¿Qué sucede? Hay ejercicios de exámenes que, por ejemplo, son cuál es el campo de media esfera o cuál es el campo de un cuarto de anillo. Entonces hay que extenderse para ver cómo descomponer todos esos vectores en términos del sistema coordenado. En general, digamos que la regla para resolver los ejercicios es la siguiente. La primera es definir el sistema coordenado. El sistema coordenado. La segunda, yo voy a obtener un diferencial de masa y voy a considerar un punto P. Ellos van a estar a una distancia, llamémosla R. Ahora, ¿cómo voy a descomponer esta distancia yo en términos del sistema coordenado? ¿Cómo descompongo R en mi sistema coordenado? La tercera es, listo, yo ya descompuse este vector R y descompuse su vector unitario. Ahora, ¿cómo descompongo
descompongo dm en términos de volumen, área o longitud, o más estrictamente en un diferencial de volumen, diferencial de área y diferencial de longitud. Y luego cuando yo tenga mi diferencial de área, diferencial de volumen y diferencial de longitud, yo puedo integrar a el campo en X, integrar el campo en Y e integrar el campo en Z. Recordar que para esta parte es importante definir los límites. Para el ejemplo que se presentó, esos límites eran entre 0 y 2pi, pero sin embargo puede ser entre 0 y alfa. Entonces ahí ya me va a cambiar un poco esa integral. Digamos que eso es como la regla que hay para resolver ese tipo de ejercicios. No sé si hay como más dudas. Yo creo que podríamos dejar hasta aquí. ¿Qué dicen ustedes? Si hay dudas, las podemos resolver, o si no entendieron pues como la mecánica del ejercicio, entonces eh, podemos regresarnos y resolverlo pues una vez más con una explicación más detallada. ¿Alguna pregunta? Pues yo considero que los compañeros también pues deberían al menos decir algo, porque pues yo no sé o sea, es como primera vez que yo entro a un, ¿cómo se llama? Antivirus para la deserción. Y no sé eh, no sé cómo se programa bien, porque es que nosotros apenas vimos hasta distribuciones lineales. Entonces quizá por eso los compañeros están tan callados. Están como perdidos. A ver, ¿qué pasa? Porque, porque Con antivirus para la deserción es como algo enredado. Lo que yo les sugeriría a ustedes es que si ustedes ya vieron un tema y desean pues como entender más, como aproximarse más, como resolver dudas o realizar los ejercicios que se les vengan en mente, escriban un correo a antivirus para la deserción con los temas que consideran para el taller. Y definidos ya los temas, ya se puede realizar el taller. ¿Qué pasa? Normalmente lo que se hace actualmente es que nosotros, que somos los que realizamos pues este acompañamiento, somos los que definimos el tema. Nosotros realmente no estamos como enterados de qué temas son en los que van ustedes, qué les han enseñado. Entonces muchas veces puede que lo que demos esté pues como más adelantado a lo que realmente ustedes han visto. Y por eso puede ocasionarse pues ese tipo de confusiones o de pérdidas que hay. Entonces, mi sugerencia es realmente que envíen un correo a antivirus para la deserción para cuadrar un taller con, con los temas en específico que desean como tocar. Si no, puede presentarse muchas veces este tipo de desorden. Pues realmente eso es como la regla, el desorden en esto. entiendo, o sea, porque prácticamente yo sé que pues la mayoría nos sentimos como si nos estuvieran dando una clase nueva por lo que usted ya acaba de mencionar, que es un tema que no hemos visto. Yo creo que la mayoría esperaba, digamos, como si fuera una monitoría, ¿cómo se dice? Habitual, que es donde hacen ejercicio y refuerzan temas ya vistos. Pero me parece buena la idea que usted nos propone de mandar el correo y los temas para reforzar.
Sí, yo creo que eso sería pues como lo más ideal, no solo para ustedes, sino también para antivirus, porque realmente ellos yo creo que tampoco saben cuáles son los temas que ustedes han visto y para crear una dinámica más armoniosa entre los tutores y ustedes, pues que finalmente lo que esperamos es que aprendan y se merme pues como la deserción que hay en este tipo de materias. Muchos de ustedes pueden que también estén en otras materias que sean parte de antivirus para la deserción. Lo que les sugiero yo es que también les envíen un correo con esas materias que también tienen para que se generen pues como las monitorías de una manera más exitosa. Si no, yo creo que muchas veces va a darse ese, el choque que hay entre que me enseñen un concepto que no se afianzó y los ejercicios, pues finalmente puede que no se entiendan. Em, el el taller fue el que se realizó. Lo puedes ver, yo creo que eso graba, eso se queda pues en una página web alojado y los que te pueden dar más información son antivirus para la deserción o bienestar. César, usted está en el grupo de WhatsApp. ¿Usted podría compartir esa información sobre el taller? Yo tampoco, o sea, me acabo de enterar. Eh, bueno, Daniel, no sé, pues continúe, por favor. Pues em, yo tenía pues como pensado, bueno, o lo que traje pues para enseñarles era hasta aquí. No les quiero pues dar como más temática porque puede que los enrede más. Entonces lo que les sugiero yo básicamente es que puede que no entendieran nada realmente, pero lo importante es que entiendan ese concepto de campo. El campo es importante porque me permite encontrar esos sectores de lo que considero yo, en ese caso, el campo gravitacional, que lo que me dice es en qué sentido yo me siento más atraído hacia una carga o con qué magnitud es que se va a sentir eh, una masa como atraída hacia una distribución de masa como un planeta, etcétera. Eh, ustedes, yo creo que ya vieron más o menos lo que son las leyes de Kepler, Sí, ¿cierto? sí, sí, eso sí también vimos hasta campo y potencial gravitacional. Nos dieron las fórmulas eh, e hicimos ejercicios con distribuciones lineales, o sea, una varilla larga y campo, hasta ahí hemos visto. Entonces, eso. Por Mm, ejemplo, el ejemplo que usted puso de un anillo y si la masa está en el centro, pues, o sea, ese sí lo entendí porque también es como de sentido común, digamos, respecto a lo que ya sabemos que si el centro está a igual distancia de todos los puntos del anillo, pues es entendible que el campo sea cero, ¿verdad? sí, cero para los ejes en el que se encuentra ya la distribución de masa, porque van a generarme pues igual campo, pero se van a cancelar unos sentidos. Pero sí, es básicamente Exacto. lo que dijiste vos. Sí, la suma de todo, entonces se cancela y queda cero. Exacto. Daniel, yo no Dime. sé, no sé, propondría como hacer.
un ejercicio, no sé qué piensa César, pues porque la monitoría está, se supone programada 2 horas. Listo. Hagamos entonces un ejercicio de varillas, si les parece. Ahí como para afianzar el conocimiento que se tiene ya. ¿Les parece? Entonces voy a empezar ya con el ejercicio. Sí, porque realmente pues la monitoría es para 2 horas. Em, si tienen dudas es mucho mejor. Y si tienen pues como ejercicios es mucho mejor. Em, ¿Hacemos el de la varilla o algún ejercicio en particular que tengan ustedes, que tengan dudas, que lo intentemos? César dice que no va tan lejos. ¿A qué se refiere? Ah, bueno. Es que sí sería bueno que agilicemos un poco y sí me gustaría como afianzar más esos temas, por lo menos hasta varillas o antecitos que son fundamentales. Ah, listo. Entonces empecemos con el de varillas. Supongamos que yo tengo una barra. A ver, tengo una barra por acá. La barra está bastante exagerada. Entonces, yo quiero saber cuál es el campo a una distancia eh, Z de la barra. No, empecemos con este ejercicio. A ver, yo tengo la barra en esta parte y tengo un punto P aquí. ¿Cuál es el campo que ejerce la barra en el punto P? Mi sistema coordenado está aquí. Entonces, lo primero efectivamente es definir el sistema de coordenadas que ya lo definimos en el inicio de la barra. Sistema coordenadas. En este caso es inicio de la barra. Lo segundo, ¿R qué es? Entonces, yo voy a considerar un diferencial de masa. De toda esa barra que hay, yo tengo un diferencial de masa y tengo un punto P. Si recuerdan lo de siempre, hay una distancia entre estos dos que es de tipo radial. Este vectorcito acá. ¿Qué sucede? Em, lo que va a suceder es lo siguiente, que este vector yo lo tengo que descomponer en términos de mi sistema coordenado, que mi sistema coordenado es un sistema XY. Entonces, este vector es este vector acá más este vector acá. Entonces, este vector acá, ¿qué es? ¿Este punto cuál es? Este punto está ubicado a una distancia X de mi sistema de coordenadas. Y este punto acá está ubicado a, eh, ¿a qué distancia? ¿Alguno sabe a qué distancia? ¿Qué se les ocurre? ¿Este punto cuál es? Para saber cuál es este vector. Si está justo arriba del final de la barra, No, sería no, L. no, mira que el final es este punto. Este punto está Mm, más adelante, ya. ¿sí ves? Es este puntico. ¿Qué pasa? No es tan difícil. Resulta que ese punto P va a tener unas coordenadas. Ese punto P no es un punto P que está en, en cualquier parte. Ese punto P
está en un punto A, B. A veces X, B veces Y. Listo. Entonces toda esta distancia es A y toda esta distancia es B. Listo. ¿Estamos bien? Listo. Entonces teníamos que esta distancia acá era X. Esta distancia acá va a ser A, que es toda esta distancia. Y esta distancia acá va a ser B. Entonces, este cateto acá, llamémoslo S, no es más que A menos X. Listo. Entonces, ese vectorcito R no es más que A menos X en Y más B en J. Pero en este caso no sería mejor definir el eje de coordenadas con el cero acá. Eh, Porque aquí ¿Por nos qué queda un lo dices? espacio y aquí nos queda otro pedazo. Sí, pero eso yo creo que nos complicaría más, porque si yo tengo este espacio acá, entonces igualmente yo tendría que mi diferencial está a una distancia X del sistema. Acuérdate que la barra, a ver, la barra empieza desde este lado. ¿Sí ves? Desde este lado es todo esto. Si yo lo defino más adelante, voy a obtener un inconveniente con los diferenciales que estén hacia este lado. Ah, aquí comienza la barra. Sí, aquí, en Ah, el listo. origen. Ah, pensé que la estaba definiendo acá. Ah, no, no. Sí, es el dibujo que está como chueco. Ah, listo. Listo, entonces, ya sabemos cuál es R. Ahora, ¿qué va a suceder con el vector unitario? Bueno, o con la magnitud. Necesitamos también saber cuál es la magnitud. A ver, ¿la magnitud qué es? Pitágoras, a menos x al cuadrado más b cuadrado. Y R unitario no es más que R, que es igual a menos x en y más b en j, dividido la raíz cuadrada de a menos x al cuadrado más b cuadrado. Hallamos ya el vector R y su unitario. Listo. Que era como el paso 2. A ver, magnitud, pongamos acá. Ahora, el paso 3. ¿Cuál era? El paso 3, muchachos. El paso 3 era, qué pena, era el de la masa. Diferencial de masa es igual a una densidad lineal, que normalmente esto se va a simbolizar como lambda. Pues esa es como la convención que hay para la densidad lineal por un diferencial de longitud. Resulta que mi diferencial de longitud es simplemente un dx. Yo estoy en el eje X, yo considero un diferencial de X. Listo. En el cuarto paso, pues yo sé que dg va a ser k dm, que es igual a lambda dx, por la distancia que va a separar ese diferencial, que la distancia ya la tenemos, a menos x cuadrado más b cuadrado. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado por el vector radial. Esto es igual a r cuadrado. El vector radial es igual a ¿qué? Es igual a menos x en y más b en j dividido la raíz cuadrada de a menos x en y a menos x al cuadrado más b cuadrado.
Espere, ese vector R, R, R eso cuadrado. es, Es que a ver, R fíjate yo, es el este vector que acá. me separa estos dos, acuérdate. Sí, sí, yo sé, pero Exacto. ahí no va un menos acá. ¿En qué parte? ¿Me lo señalas, por favor? Eh, no, porque no es un más. Pues es, él sale. Entonces es este vector acá más este vector acá. Este vector está en el eje X. Pero ese, a ver, ese es este. R, sí, Sino que el vector unitario es este, ¿no? es este, sí, efectivamente. Por eso, entonces no era el final menos el inicial sobre la magnitud. No, creo que no sé, no sé qué pasó aquí. Pero este vector está claro. Sí, eso está claro. Entonces, acuérdate que el unitario que se asocia con este no es más que coger ese vector y dividirlo por la magnitud. ¿Sí ves? Sí, veo. Estoy buscando en el cuaderno. A ver, pero, Tú tienes un signo menos acá. ¿Sí o qué? En el ah, cuaderno. no, Ok. mm, a Sí, ver, no, yo ¿o no? creo, no, no, yo creo que está claro. Yo creo que está claro. ¿Seguro? Sí, sí, está claro. Sí, suma de vectores, está bien. Listo. Sigamos entonces. Ya tenemos pues como la expresión para hallar el campo. Entonces, siguiendo pues como la sugerencia, eh, a ver acá, em, la sugerencia lo que nos dice es que no nos compliquemos y hallemos cada uno por separado. El de x no es más que la k lambda de x a menos x en y sobre em, a menos x al cuadrado más b cuadrado a la 3 medios. ¿Sí o qué? Y cuando voy a integrar, k es constante, lambda es constante, dx no es constante, a menos x no es constante, me queda esta integral acá, a menos x al cuadrado más b cuadrado a la 3 medios. Mis límites son desde x igual 0 hasta x igual l. Llamémoslo L mejor acá. ¿Está claro? Sí, sí. Ahora, esto yo lo puedo integrar por medio de una sustitución tipo, tipo seno coseno, donde yo considero un ángulo teta acá, a menos x acá y b acá. Entonces, la tangente de teta por b, bueno, es igual a menos x dividido b. Si a ambos lados, lo que voy a obtener es secante cuadrada de teta, b voy a pasarlo hacia este lado, es igual a menos de x. Multipliquemos por menos y me va a quedar aquí menos y aquí más. Listo. Esa última parte no la entendí. ¿Cuál? ¿Esta parte o qué? La tangente sí, pero lo que sigue. Si yo derivo la tangente, me da
secante al cuadrado por d teta. ¿Sí o qué? Sí. Ahora, este b yo lo paso a multiplicar acá. Y si derivo esta parte, me queda menos dx. ¿Sí o qué? B es constante y por eso Exacto. no B se es deriva. constante. Exacto. Y al derivar a menos x le dio Menos de menos x. de x. Porque A es constante. Sí, se va para cero. Deriva de... Sí, sí, sí. O Entonces, sea, sí, dime. no listo, ya, ya. Claro, claro, ¿Se- ya. ¿Seguro? Sí, o Listo, sea, porque entonces. aquí daría uno, pero se cambia por dx. Exacto. Entonces voy a multiplicar por menos hacia este lado y me va a quedar este lado menos y este lado más. Listo. Claro. A mí, yo, claro, sí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Gx me va a quedar k por lambda. Ahora, dx, ¿qué es? Dx es menos b secante cuadrado de teta. A menos x, ¿qué es? A menos x es b tangente de teta. Sí, a menos x es igual a b por tangente de teta. ¿Sí lo entiendes? Pues yo sí, está, sí, hay reemplazo. Listo. No estoy mirando el chat. ¿Cómo van los demás? ¿Han entendido? Esta vez y más. Bueno. Bueno, listo. Eh, Ahora, si ustedes ven la secante de teta, ¿qué es? Es la hipotenusa debido al cateto adyacente. El cateto adyacente es b y la hipotenusa es la raíz cuadrada de a menos x al cuadrado más b cuadrado. ¿Esto sí lo entiende? ¿Qué es con respecto a este triángulo? Sí, sí entiendo, pero usted, yo pregunto, ¿cómo definió que a ver, yo pongo otro color. ¿Cómo definió que este va a ser el adyacente y que este iba a ser el opuesto? Porque mira O, que el opuesto está mirando hacia el sí, ángulo. sí, yo sé, pero Ah, por qué a ver, no puso este acá y este allá? Pues, ¿cómo usted si se yo los convirtió? invierto, me va a quedar en términos de la cosecante o la cotangente. No, no recuerdo bien. Y me gusta, pues a mí, en lo personal, me gusta más que la incógnita, en este caso que es X, que es lo que varía, me quede mirando, me quede en términos de una tangente, porque me gustan de alguna Mm. manera Ah, más las integrales con tangente que con listo. cosecante. Ah, listo. Entonces se organiza a conveniencia de uno. Uno Sí, fácilmente pudo exacto. poner este como adyacente y no pasa nada. Exacto. Puedes ponerlo acá, igual vas a encontrar lo mismo. ¿Listo? Listo, bueno. Entonces, si yo multiplico b por secante, voy a obtener la raíz cuadrada de todo eso. Ahora, b secante al cubo va a ser la raíz cuadrada al cubo. O sea, va a ser esta expresión. ¿Sí lo ven? Entonces, esto me va a quedar como b al cubo secante al cubo de teta.
¿Qué sucede? Ya tengo mi integral en términos de teta. Y van a ver que muchos de esos términos pueden simplificarse y cancelarse. A ver. Aquí se me va a cancelar el secante al cuadrado con este secante y me va a quedar k lambda menos 1 sobre b al cuadrado. Este se me cancela con una b y este se me va a cancelar con otra b. Entonces me va a quedar menos 1 sobre b acá. Menos 1 sobre b por tangente de teta sobre la secante de teta por d teta. Y esto se me va a convertir en lo siguiente. La tangente, que es seno sobre coseno. Y la secante es el inverso del coseno. Me va a quedar entonces esta expresión como k lambda menos 1 sobre b por seno de teta. ¿Sí ven? Se simplificó absolutamente esa integral. ¿Entendieron esa parte? Carlos, ¿entendiste? Los demás sí entendieron. Hola, sí, sí, ya entendí esa simplificación. Listo, entonces. Finalmente, toda esa integral me quedó como k lambda menos 1 sobre b. B es constante, si lo recuerdan. Y la integral del seno de teta es menos coseno de teta. Entonces se me va este menos y me queda un coseno de teta por acá. Ahora, este coseno yo lo tengo que regresar al dominio en el que yo estaba antes. Entonces, el coseno en el triángulo sería b por la raíz. Entonces me va a quedar g de x es igual a k lambda sobre b por b dividido la raíz cuadrada de a menos x al cuadrado más b cuadrado. O evaluándolo en x igual a 0 y en x igual a l. Listo. Correcto, sí. Lo mismo pasa con g de y. G de y voy a tener que hacer un reemplazo de este tipo muy posiblemente. Y en este caso no hay g de z. Y g total es la suma de g de y en j más g de x en y. Y ya con eso ya obtengo el campo. ¿Cuáles serían los límites de integración de g de y? No, acuérdate que tu integral, aunque sea g de y, mira que tu diferencial está en términos de qué. De x. Exacto. Esto lo que me simboliza es un vector, nada más. Esto no significa que haya un dy. Resulta que el dx me proviene es de la masa, netamente. ¿Sí lo ves? Es Sí. cómo yo relaciono la masa con mis coordenadas espaciales. Es eso. Ah, sí, ya veo. ¿Algún ejercicio más?
Es- espera un momento. ¿Qué es lo que cambiaría entonces con Y? Acuérdate que es que la expresión que teníamos para todo ese campo era, ya se me olvidó cómo era, a ver, G nos había dado que de G era K, sigma de X, teníamos un A menos X cuadrado más B cuadrado a la 3 medios y por aquí teníamos un A menos X en Y más B en J. ¿Qué pasa? Esto yo lo puedo ver de la siguiente manera. K sigma de X sobre esta expresión por A menos X en dirección Y más B K sigma de X sobre esta expresión en dirección J. Yo puedo ver esto en términos de un campo en X Ah, y esto en términos de un campo en Y. ya entiendo, sí. Pero todo queda en términos de Sí. X. Eso, y recuerda que era como el paso 3, que era como yo relaciono el DM con mis coordenadas espaciales, volumen, área, longitud, que se traducen en posiciones, que son X, Y y Z. Listo. Sí, ya entiendo. Fácil, ¿no? Sí, nomás, ya me había confundido, pensé que había que hallar de Y porque, bueno, yo hice un ejercicio parecido donde habían dos barras, una horizontal, otra vertical, pero ya, nomás había que hallar el S, ¿sí me entiendes? El otro Sí. campo en dirección J. Sí, porque si, Eh, si, si yo tuviera, por ejemplo, aquí una barra y aquí otra barra y me sí, pidieran cuál es el campo en este sí, punto P, es simplemente el que me ejerce toda esta barra y luego yo me olvido de esta barra y considero esta barra. O sea, es como hacer esto. El de esta barra en este punto P más el de esta barra en este punto P. ¿Sí ves? sí. Es eso. Bueno, Daniel, listo, yo creo, era eso, sí. Eh, yo creo que hasta aquí estaría bien.